La primera vez que Álvaro me miró diferente fue en el juzgado. No era un juicio penal, ni nada escandaloso. Solo estábamos en una pequeña sala del juzgado de lo civil de Valencia, esperando para firmar unos papeles de un piso heredado. Mi primo había muerto sin testamento y, por líos familiares, yo tenía que presentarme como parte interesada. Álvaro me acompañó sin que se lo pidiera. Llevábamos 12 años casados. En teoría, éramos una pareja sólida. Pero esa mañana, en aquella sala blanca y silenciosa, con la máquina de café rota y un ventilador que hacía más ruido que aire, él me miró con una expresión nueva, como si no supiera quién era yo. Y tenía razón. En ese momento, ni yo lo sabía. 2 días antes, me acosté con otro hombre. No fue premeditado. No fue venganza. No fue amor. Fue una de esas cosas que ocurren sin ruido, pero que lo cambian todo. Su nombre era Mario, un compañero nuevo del hospital. Fisioterapeuta, simpático, de esos que hacen chistes malos que inexplicablemente te hacen reír. Me pilló en un turno largo, agotada, con los ánimos por el suelo. Una conversación durante la cena del personal. Una cerveza después. Luego otra. Y luego una cama en un hostal cerca de la playa. Lo sé. Es ruin. Es fácil juzgarlo desde fuera. Pero dentro, en mi cabeza, todo era niebla. No pensé en Álvaro. No pensé en mis hijos. No pensé en nada. Solo sabía que cuando Mario me tocó la espalda al reírnos, algo se encendió dentro de mí que no recordaba haber sentido en años. No era pasión. Era escape. Y cuando terminó, no hubo culpa. Solo silencio. Un vacío limpio, como una habitación recién barrida. Pero todo lo que se barre, acaba por acumularse en algún rincón. Lo curioso es que Álvaro no sospechó nada. No al principio. Siguió con sus rutinas, su trabajo en la oficina de ingeniería, sus cafés con leche por la mañana, sus series de detectives por la noche. Pero había algo en su forma de besarme en la frente, en su forma de decir nos vemos luego, que se volvió distinta. Como si algo en él ya supiera que yo me había cruzado a otro lado. A un sitio del que no se vuelve igual. Y así empezó todo. Con una traición silenciosa. Con una cama desconocida. Con una mirada extraña en un juzgado que no tenía nada que ver con el amor, pero que me hizo entender que el fin ya había empezado. El miércoles siguiente, Álvaro llegó a casa 2 horas antes de lo normal. No fue algo extraño en sí mismo, pero lo raro fue la forma en la que entró. Normalmente abría la puerta haciendo ruido, colgaba las llaves en su sitio y gritaba un ya estoy que se oía desde la cocina. Ese día, en cambio, entró con pasos lentos y sin decir una palabra. Yo estaba en el salón, frente al portátil, terminando un informe para el hospital, y lo escuché dejar el maletín en el suelo en lugar de colgarlo como siempre hacía. Lo vi pasar de reojo por el pasillo, mirar hacia mí, y luego meterse directamente en el baño sin saludar. Lo dejé pasar. Pensé que habría tenido un mal día en el trabajo. Me levanté a preparar un café para ambos, como de costumbre, y cuando volví con las tazas, ya estaba sentado en el sofá, mirando hacia la pantalla apagada del televisor, sin encenderlo, como si estuviera esperando a que algo apareciera por sí solo. Le pasé el café sin decir nada y me senté en la otra esquina del sofá. Esperé un par de minutos, hasta que rompió el silencio. ¿Fuiste a trabajar ayer?, preguntó, sin mirarme. La pregunta, por sí sola, no tenía nada raro, pero el tono con el que lo dijo me puso en alerta. Contesté que sí, que tuve turno de tarde, que llegué a casa a las 11, lo cual era cierto. Técnicamente, no estaba mintiendo. Pero la forma en la que me observó cuando giró la cabeza fue como si hubiera estado ensayando esa mirada desde hacía días.
¿Y estuviste todo el tiempo en el hospital? Preguntó. Dudé. No por no saber qué decir, sino porque su voz ya no tenía ni rastro de curiosidad. Sonaba a trampa. Contesté que sí, claro, ¿dónde más iba a estar? Entonces sonrió, no como alguien satisfecho con una respuesta, sino como alguien que confirma una sospecha. Interesante, dijo. Porque resulta que ayer llamé al hospital. No supe qué decir. El estómago se me encogió. Pensé en decir que me había ido antes, que quizás no se había actualizado el turno, pero sabía que cualquier intento por justificarme no haría más que empeorarlo todo. Él siguió hablando, esta vez con un tono más firme. Pregunté por ti en la planta, por si te podía llevar algo. La enfermera que atendió dijo que no había sido, que estabas de descanso. Y luego colgó, como si fuera lo más normal del mundo. Yo no dije nada más. Solo colgué también y volví a trabajar. Yo tragué saliva. No se me ocurrió ninguna excusa válida. Lo único que se me cruzó por la cabeza fue decir que había cambiado el turno con alguien y que me había olvidado de comentárselo, pero su forma de mirarme ya no me daba espacio para mentiras simples. Álvaro no era un hombre explosivo. Nunca lo fue. Por eso su calma era aún más aterradora. ¿Dónde estuviste, Laura? No respondí. En lugar de eso, bajé la mirada. Sentí una presión en el pecho, una incomodidad insoportable, y lo único que deseaba era no estar ahí, no tener que mirar sus ojos ni ver cómo se caía todo lo que habíamos construido. Lo peor no era el silencio, sino lo que sabía que vendría después. Entonces, se levantó y se fue a la habitación. Volvió con una chaqueta en la mano y se puso a buscar su cartera. Antes de irse, me lanzó una última frase. No voy a preguntártelo otra vez. Cuando quieras hablar de verdad, ya sabes dónde encontrarme. Y se fue. Sin portazos, sin gritos. Solo cerró la puerta con la misma tranquilidad con la que antes la abría. Me quedé sola en el sofá, con el café ya frío, sin haber tomado ni un sorbo. Tenía la cabeza llena de imágenes de Mario, del hostal, de las caricias, de lo que había sentido esa noche. Por primera vez desde que ocurrió, sentí verdadera vergüenza. Pero también rabia. No hacia Álvaro, ni hacia Mario, sino hacia mí misma, por haber hecho lo que hice sabiendo que no tenía vuelta atrás. Estuve toda la noche sin dormir, esperando que volviera, pero no lo hizo. Al día siguiente tampoco apareció. Lo llamé al mediodía y no respondió. Le mandé un mensaje diciéndole que podíamos hablar, que le debía explicaciones, pero me dejó en visto. Era lo mínimo que merecía, y lo sabía. Me costaba imaginar qué estaba sintiendo él, pero tampoco hacía falta ser psicóloga para entenderlo. Le rompí la confianza. No con una aventura emocional, sino con algo más crudo, más sucio, algo físico y real. Y lo peor es que ni siquiera sabía por qué lo había hecho. Me encerré en el baño a llorar, no porque lo extrañara en ese momento, sino porque de pronto comprendí que él no tenía ninguna obligación de volver. Y que si lo hacía, nada volvería a ser como antes. Pasaron 3 días sin que supiera nada de Álvaro. No volvió a casa, no respondió mis mensajes ni las llamadas. No preguntó por los niños, aunque sabía que estaban con mi madre esa semana por las vacaciones escolares. No dejó rastro de dónde se había ido. El jueves por la tarde, fui al garaje solo para confirmar que su coche no estaba. El hueco vacío me revolvió el estómago. Esa noche no encendí la televisión ni cociné. Me senté en la cocina con una copa de vino y me quedé en silencio, esperando que el ruido del frigorífico me distrajera del hecho de que todo se había roto de una forma brutal. A las 11, mientras pensaba en si debía ir a buscarlo a casa de su hermano o incluso a su trabajo, escuché la cerradura de la puerta girar.
Me levanté tan rápido que la silla cayó al suelo. Él entró con una mochila, sin saludar, sin mirarme siquiera. Caminó directo hacia la habitación, dejó la mochila en el suelo, se quitó los zapatos y volvió al pasillo como si yo no estuviera en la cocina viéndolo. ¿Podemos hablar?, pregunté desde la entrada de la cocina. Depende, contestó sin detenerse. ¿Vas a decirme la verdad esta vez? Lo seguí al salón. Se sentó en el sofá y cruzó los brazos. No había odio en su cara, pero sí una firmeza que no le había visto antes. Sabía que no podía suavizar lo que había hecho. No había forma de disfrazar el engaño. Solo podía asumirlo. Estuve con otro hombre. Fue una sola vez. No planeado. No he vuelto a verlo desde entonces. ¿Y eso qué significa, Laura?, me interrumpió, sin elevar la voz, pero con una dureza clara. ¿Qué crees que cambia con que haya sido una sola vez? No supe qué responder. Tenía razón. No cambiaba nada. Lo que estaba roto no dependía del número de veces ni de la duración. Se trataba del hecho en sí. No tengo una excusa buena. Me sentía mal, vacía. No sé por qué lo hice. Solo, sucedió. ¿Y pensaste que jamás lo sabría? No lo pensé. No pensé en nada, Álvaro. Él se pasó la mano por la cara, como queriendo borrar lo que acababa de oír. Se levantó del sofá y caminó por el salón. Luego se detuvo frente a mí. ¿Tú sabes lo que fue entrar aquí y oírte decir que estuviste en el hospital, cuando ya sabía que era mentira? Me tragué la rabia solo para darte la oportunidad de decir la verdad. Pero elegiste seguir mintiendo. Eso fue lo peor. Tenías razón, admití. Me equivoqué al no decirlo. Me dio miedo. No quería perderte. ¿Y qué querías entonces?, preguntó, sin moverse. ¿Querías follar con otro y volver aquí como si nada? Esa palabra me golpeó, pero no respondí. Él tenía todo el derecho del mundo a usarla. Me senté porque las piernas me temblaban. Álvaro no gritaba, no hacía escenas, pero su presencia en esa habitación era tan intensa que me costaba mantener la mirada. Se acercó y se apoyó en la mesa. ¿Fue con alguien del trabajo? Sí. ¿Lo conocía? No. ¿Usaste protección? Sí. Se quedó en silencio unos segundos. Asintió lentamente, como si tomara nota mental de cada respuesta. ¿Te importa ese tipo? No. No era nada. ¿Y a mí? ¿Todavía me quieres? Sí. Mucho. Esto no fue por falta de amor. Pues para mí sí, dijo, sin dudar. Porque si hubieras estado enamorada de mí como dices, no te habrías acostado con otro. No le respondí. No había forma de explicarlo. El amor no siempre detiene los errores. Él caminó hacia la puerta. Mañana me voy. No sé por cuánto tiempo. Necesito pensar. ¿Y los niños? No voy a desaparecer, Laura. Pero ahora no puedo dormir bajo el mismo techo que tú. No puedo mirarte sin imaginarte en otra cama. Intenté acercarme, pero me hizo un gesto claro de que no lo hiciera. No vengas ahora a llorar, ni a pedirme que lo arreglemos. No quiero perdón. No todavía. No sé si algún día lo querré. ¿Qué quieres que haga? Nada. Ya lo hiciste todo. Salió sin cerrar fuerte la puerta. Me quedé sola, de pie, sin fuerzas ni para llorar. Era como si me hubieran arrancado el aire de golpe. El suelo no se movía, pero yo me sentía como si todo se inclinara a un lado. Sabía que esa conversación iba a llegar, pero no había imaginado que doliera tanto.
Me lo merecía. Él no me insultó, no me humilló, no hizo ningún drama. Y sin embargo, con cada palabra, me dejó claro que ya no había espacio para mí en su mundo. El viernes por la mañana me levanté con la esperanza de que no se fuera. Álvaro seguía en casa, dormido en el sofá del salón con la misma ropa del día anterior. No lo desperté. Fui a la cocina, preparé café, y lo dejé sobre la mesa, como si eso fuera a borrar lo que había pasado. A las 8, se levantó sin decirme nada, fue al baño, volvió al salón, se tomó el café sin mirarme y después salió de casa sin siquiera coger el móvil. Estuve todo el día con una sensación de espera absurda, sabiendo que algo iba a pasar, pero sin poder anticipar qué. A las 5 recibí un mensaje suyo. No voy a volver esta noche. No me busques. No me escribas. Solo cuida de los niños. Y no digas nada todavía. Ese todavía fue lo que más me descolocó. No sabía si era una amenaza, una advertencia o una decisión pendiente. No respondí. Me senté frente al ordenador y entré en mis redes sociales sin saber por qué. No había publicaciones nuevas de él, ni cambios, pero me quedé revisando conversaciones antiguas, mensajes de cumpleaños, fotos con los niños, imágenes de viajes. Todo seguía ahí, pero no servía de nada. Era como ver una película que ya sabías que no tenía final feliz. A las 7, mi hermana me llamó. Me preguntó si estaba todo bien, porque Álvaro había pasado por casa de mis padres a dejar unos documentos, y había estado extraño, muy serio, casi cortante. Le dije que estábamos pasando por un momento difícil, que no sabía si lo íbamos a superar. No entré en detalles. Ella no insistió, pero me advirtió que mis padres probablemente me llamarían en las próximas horas. Colgué y sentí que algo más se me venía encima. Esa noche no dormí. Me quedé despierta viendo la televisión sin prestarle atención, con el volumen bajo para no despertar a los niños. A las 2 de la mañana, el móvil vibró. Era un mensaje de una compañera del hospital. ¿Todo bien? Me ha escrito Álvaro. Dice que le recomiende un buen abogado de familia. ¿Qué ha pasado? Me costó leerlo entero. El estómago me dolía. Le contesté solo con un gracias, te escribo luego y apagué el móvil. No pude evitar sentir un nudo de ansiedad. No solo me había dejado claro que estaba decidido a separarse, sino que además ya estaba buscando cómo hacerlo bien. Al día siguiente, sábado, fui a casa de mi madre a recoger a los niños. Estaban contentos, no sabían nada. Habían pasado 3 días sin preguntar por su padre, lo cual era normal en vacaciones. Les dije que papá estaba trabajando fuera un par de días, y lo aceptaron sin más. Mientras los metía en el coche, mi madre me preguntó si todo estaba bien con Álvaro. Dije que sí, sin entrar en más detalles. No tenía ganas de explicaciones. Sabía que pronto no tendría opción. Cuando llegamos a casa, encontré la sorpresa. En el salón, sobre la mesa, había una carpeta negra. Encima, un sobre con mi nombre escrito a mano. No era su letra habitual. Era más dura, más seca. Lo abrí y encontré una nota breve. He hablado con Mario. Sé todo. Ya no tienes que explicarme nada. No me interesa tu versión. Dentro tienes una copia del convenio de separación. Lo firmaremos cuando estés lista. Mientras tanto, esto es lo que vamos a hacer. Seguido, una lista. Horarios de custodia, reparto provisional de la casa, reglas de convivencia, y una advertencia al final. Si intentas hablar con él otra vez, lo sabré. No sabía si se refería a Mario o a su abogado, pero daba igual. Estaba claro que Álvaro había tomado el control completo. Leí el contenido de la carpeta. No había agresividad, pero todo era frío, estructurado,
perfectamente pensado. Lo había preparado todo en menos de 48 horas. Incluso había un calendario con fechas propuestas para turnarnos con los niños. No había insultos, ni reproches, solo un castigo directo, eliminarme de su vida sin violencia, sin gritos, con precisión. Lo más duro fue la hoja final. Era una carta dirigida a mí. No hablaba de amor, ni de traición, ni siquiera de dolor. Solo decía que llevaba años sintiendo que yo no estaba del todo presente, que algo faltaba, que lo había intentado todo, pero que no podía vivir con alguien que mentía tan fácilmente. Me acusaba de usar su confianza como escudo para hacer lo que me diera la gana. Decía que podía perdonar errores, pero no el desprecio de fingir que no pasó nada. Terminaba diciendo que a partir de ese día me trataba como a una socia en un negocio de familia. Nada más. Guardé la carpeta, me encerré en el baño y vomité. No por culpa, sino por la presión, por el peso que sentí encima, como si Álvaro me hubiera desarmado sin tocarme. No me gritó, no me dejó en la calle, no se llevó a los niños, pero me dejó sin respuesta. Era como si yo ya no tuviera voz. Me senté en el suelo y lloré en silencio, sabiendo que eso no cambiaría nada. Pasaron 5 días sin que lo viera. Los niños preguntaban por él a veces, pero con la naturalidad con la que un niño asume las ausencias temporales. Decían que lo llamaban por videollamada por las noches cuando yo ya estaba acostada, lo que significaba que Álvaro no quería hablar conmigo, pero tampoco los estaba dejando al margen. A mí no me escribía, no me llamaba, no respondía a los mensajes. Yo tampoco insistí. Cada vez que abría la carpeta negra que había dejado en el salón, se me hacía más evidente que no estaba improvisando nada, que su decisión era seria y que, aunque no gritara, había una rabia ordenada detrás de todo lo que estaba haciendo. Me comportaba como una visitante dentro de mi propia casa, haciendo las tareas básicas, atendiendo a los niños, fingiendo que todo seguía en su sitio, cuando en realidad todo estaba pendiente de una conversación que aún no habíamos tenido. El viernes por la tarde, él apareció. No avisó. Entró como si fuera otro día cualquiera, con una mochila, unas bolsas del supermercado y una actitud completamente neutra. Saludó a los niños con una sonrisa breve, se agachó a revisar sus mochilas escolares, y les preguntó cómo les había ido en clase. Yo lo miraba desde la puerta de la cocina sin saber si debía decir algo. Cuando terminó de hablar con ellos, me miró y dijo: «En 1 hora podemos hablar». En el comedor. Asentí sin decir nada. Me metí en la cocina a preparar algo para los niños, solo para ocuparme de algo. Cuando llegó el momento, entré al comedor y él ya estaba sentado con la carpeta frente a él. No tenía papeles en la mano, ni móvil, ni ningún gesto de tensión. Parecía un abogado a punto de explicar un procedimiento. «Te escucho», dijo. No supe por dónde empezar. Lo miré durante unos segundos y decidí ir directa. No he vuelto a verlo. Desde aquella noche. Ni un mensaje, ni una llamada. No tengo ninguna intención de hacerlo. Y no fue algo que yo estuviera buscando. Pasó. Lo permití. Pero no era algo que quisiera repetir. No es eso lo que quiero saber, respondió. Ya tengo claro que fue una vez, que fue una estupidez, que no lo pensaste, que no lo planeaste. Todo eso lo leí en tu cara cuando no sabías cómo mentirme. Yo quiero saber otra cosa. ¿Estás arrepentida de haberlo hecho o de que yo me enterara? Me quedé en silencio. No porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta me parecía una forma de firmar algo definitivo. Estoy arrepentida de haberlo hecho. Aunque tú no me hubieras descubierto, no habría vuelto a pasar. No me hizo feliz. No me dio nada que valiera la pena. ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé. Me sentía invisible. No por ti, sino por mí.
Me perdí. No supe frenar. Pensé que podía vivir algo fuera de todo esto y volver sin consecuencias, pero no fue así. ¿Y ahora qué quieres? No lo esperaba tan pronto. Pero sabía que iba a llegar esa pregunta. Lo miré a los ojos sin bajar la vista. Quiero arreglarlo. No te estoy pidiendo que me perdones ya. Pero quiero tener la oportunidad de demostrar que sigo aquí, que todavía me importa esto, tú, nosotros. Ya no hay un nosotros, dijo sin dudar. Por lo menos, no como antes. Ahora hay dos personas que comparten hijos y una historia. No sé si alguna vez va a haber otra cosa entre tú y yo. ¿Pero quieres intentarlo? Lo que quiero es no tomar una decisión bajo rabia. Por eso no estoy actuando como tú tal vez esperabas. No estoy haciendo una escena, no estoy bloqueando todo, pero tampoco estoy listo para fingir que esto es salvable con buena voluntad. Entonces, vamos a seguir viviendo en esta casa mientras se gestiona todo, por los niños. Cada uno en su espacio. Vamos a turnarnos las tareas. Vamos a mantener la calma. Y cuando todo esté más claro, veremos si hay algo que reconstruir. Pero si en algún momento me entero de que hablas con él otra vez, si siento que no estás tomando esto en serio, se acabó cualquier intento. No quiero hablar con él. Ni con nadie. Solo contigo. Ya veremos si eso es suficiente. Guardó la carpeta y se levantó. Te toca llevarlos al colegio el lunes. Yo estaré fuera por trabajo hasta el martes. Si necesitan algo, me avisas, pero solo por ellos. No hubo abrazo, ni cierre emocional. Solo instrucciones. Lo vi salir del comedor y sentí que esa conversación, por fría que fuera, era mejor que cualquier grito. Porque él ya no estaba en fase de furia. Estaba tomando decisiones desde otro lugar. Un lugar al que yo ya no tenía acceso. Me quedé sola, sabiendo que había tenido mi oportunidad de hablar, y que ahora todo dependía del tiempo. Y de si él quería volver a mirarme sin ese vacío en los ojos. La primera semana después de esa conversación fue una rutina fingida. Álvaro dormía en la habitación de invitados y yo seguía usando la matrimonial. No cruzábamos palabra más allá de lo necesario para organizar a los niños. Las conversaciones eran prácticas, directas, sin más intención que mantener el orden. No había discusiones, pero tampoco ninguna muestra de que las cosas pudieran cambiar. Él cumplía con todo, estaba presente con los niños, les ayudaba con las tareas, cocinaba, y no se le notaba desbordado, pero en su forma de moverse se notaba que todo lo hacía por deber, no por cercanía. A veces lo miraba cuando no me veía, y en su rostro no había odio, solo una distancia que dolía más que cualquier insulto. Una noche, una semana después de haber vuelto de su supuesto viaje de trabajo, me preguntó si podía hablar conmigo cuando los niños se acostaran. Asentí sin decir nada y esperé en el salón mientras se aseguraba de que estaban dormidos. Se sentó en el mismo sofá donde tantas veces habíamos visto películas juntos. No llevaba la carpeta negra ni ningún documento. Solo una libreta pequeña que parecía usar para anotar cosas del trabajo. La dejó a un lado. He estado pensando mucho, dijo, sin preámbulo. No me interesa vivir con alguien a quien tengo que vigilar. No quiero convertirme en ese tipo de persona. No quiero estar preguntándome cada día si lo volverás a hacer. No puedo vivir desde la desconfianza. asentí. No tenía argumento en contra. Yo tampoco quería que viviera conmigo si eso era lo que sentía. Dicho esto, continuó, tampoco quiero arrastrar a los niños por un proceso largo y hostil. No se lo merecen. Y no quiero que mi rabia dicte las decisiones que vamos a tomar como padres. Así que he estado viendo alternativas para hacer una separación sin drama. Con respeto. Aunque duela. ¿Quieres seguir adelante con el divorcio? Sí.
no por venganza. Es que ya no veo sentido a seguir con algo que no me da paz. Lo intenté. Aguanté muchas cosas que no te dije, muchas veces que me sentí solo también. Pero lo que hiciste me quitó cualquier duda. No me interesa seguir compartiendo un proyecto con alguien que no me priorizó cuando más lo necesitaba. ¿Hubo algo que yo no viera? ¿Algo que tú necesitabas y no te di? No estoy diciendo eso para culparte. No me importa si lo hiciste por aburrimiento, por soledad, por impulso o por despecho. No estoy buscando entender tu motivo, porque no hay ninguno que me sirva. Lo único que me interesa es aceptar que ya no somos lo que fuimos. Y que yo ya no te miro como antes. Me quedé en silencio unos segundos. No había lágrimas, no había gritos, solo la certeza de que esta vez no estaba siendo cruel, estaba siendo honesto. Y en cierto modo, agradecí que no me estuviera dejando en una explosión de rabia, sino con una decisión firme. Una que podía asumir sin tener que vivir bajo reproches eternos. ¿Cuándo quieres que lo hagamos oficial? El mes que viene. Cuando pasen los exámenes de los niños. No quiero que se alteren ahora. Yo me quedaré en el piso que alquilé, ya lo tengo listo. Tú te quedas aquí con ellos. Luego vemos qué hacemos con la casa. ¿Y el resto? Lo hablaremos con el abogado. Yo no voy a pelear por dinero ni por cosas materiales. Solo quiero que todo termine bien, al menos de cara a ellos. Gracias por eso. No me agradezcas. Solo intento hacer lo correcto. No por ti, sino por mí. Después de eso, se levantó, recogió su libreta y se fue a dormir. Yo me quedé en el salón, mirando al techo. Me costó dormir esa noche, pero al menos ya no tenía que imaginarme qué pensaba él o cuál sería el siguiente paso. Todo estaba claro. Álvaro iba a seguir su vida sin mí, y no lo culpaba. Había tomado una decisión que yo misma habría tomado si la situación fuera al revés. Lo entendía. Me dolía, pero no lo juzgaba. En los días siguientes, lo vi menos. Iba y venía del trabajo directo al nuevo piso, aunque seguía cumpliendo con su parte con los niños. Los fines de semana los llevábamos a actividades juntos, fingiendo normalidad, sabiendo que pronto dejaríamos de compartir incluso eso. Y cuando llegó el momento de sentarnos frente al abogado, ya no hubo sorpresas. Firmamos el acuerdo con calma. Todo estaba tan limpio, tan medido, que parecía el cierre de un contrato más que el final de un matrimonio. Ahora, meses después, puedo decir que me equivoqué desde el principio. No por haberlo perdido, sino por haber creído que podía jugar con algo tan serio sin consecuencias. Aprendí que no todo se puede arreglar, que hay errores que no se borran y que pedir perdón no garantiza nada. Álvaro no volvió a mirarme como antes, y lo entiendo. No espero que lo haga. Pero a veces me habla con cortesía, con una calma que me recuerda que al menos no me odia. Y eso, por ahora, es todo lo que puedo pedir.